Enhorabuena. Asesoría legal. Enhorabuena. El nacimiento, entendido este último como el momento en que una persona tiene vida propia e independiente fuera del vientre materno, debe ser reconocido en el registro civil para determinar legal y oficialmente la existencia y pertenencia de esa persona a un ámbito o círculo familiar determinado. En la actualidad consideramos que no hay problemas acerca de la paternidad, pero es a la hora de exigir el cumplimiento de las obligaciones cuando son los progenitores quienes dudan acerca de ser el progenitor. Es muy importante resaltar que se han conocido muchos asuntos en los que una pareja de casados se separa, no legalmente estando la mujer embarazada, y el padre no tiene conocimiento del nacimiento ni es partícipe de poner su apellido a su hijo o hija. Siempre surge la duda acerca de las posibles vías para poder reclamar el derecho a reconocer a un hijo. Es la declaración voluntaria de reconocimiento que hacen los padres a uno de ellos, en forma personal o mediante poder especial, sobre el hecho del reconocimiento de su hijo o hija ante un funcionario de registro civil debidamente autorizado. Enhorabuena. Ya está con nosotros el abogado Rajib Echalar para hablar de este tema tan interesante que son los trámites para reconocer a un hijo. Bienvenido, abogado. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué importante estar aquí para tratar de abordar un tema tan importante para nuestra sociedad como es la filiación y el reconocimiento de los hijos. Definitivamente, independientemente del caso, abogado, de la situación o no, es complicado. ¿Cómo yo puedo hacer? O sea, ¿cuáles son los primeros trámites o pasos que debo hacer para reconocer a un hijo? Bueno, nuestra norma establece tres modalidades para el reconocimiento. Ya. La primera es voluntaria, ¿no? Que los padres se constituyan ante un oficial de registro civil y procedan a hacer el reconocimiento. La segunda es por indicación de la madre o el padre contra el otro cónyuge que se niega a reconocer. Y la tercera es por una resolución judicial que sería dentro de un proceso donde se debata la filiación y finalmente sea un juez el que ordene la inscripción de ese menor con los datos de los padres. Abogado, uno puede, buen punto lo que acaba de decir, uno puede negarse a eso, pero igual la ley también puede obligarlo, ¿no? Hay que establecer una situación que es importante. Cuando hablamos de que el reconocimiento es un trámite voluntario, no nos estamos refiriendo a que si es que el padre, si quiere, lo va a reconocer o si quiere, no lo va a reconocer. Es una obligación que tiene todo progenitor el reconocer a su hijo, pero también es un derecho que tiene el menor, un derecho con su identidad, tener la filiación de sus padres biológicos. ¿Qué pasa, abogado, por ejemplo, en el caso de que exista, por ejemplo, una persona que esté privada de su libertad? ¿Igual se puede acceder a eso? Se puede acceder siempre y cuando exista la voluntad de esta persona. El oficial de registro civil podría trasladarse hasta el centro penitenciario y realizar el acto de reconocimiento in situ en ese lugar para que él pueda firmar el libro. En caso de que este señor no estuviera de acuerdo o negare la paternidad, se puede hacer por indicación de la madre. ¿Cómo procede este procedimiento? La madre indica quién es el padre. El oficial de registro civil notifica a este ciudadano para que reconozca su paternidad y en caso de negación se procede a inscribir directamente al menor con esos datos. Aclarando que también la persona a quien se le indica una paternidad tiene el derecho a plantear una negación en estrados judiciales. Pero lo interesante de esto es que protege el derecho al menor. Mientras ese proceso se tramita, el menor ya tiene una filiación establecida. Interesante, ya que estamos hablando también del menor, la siguiente pregunta mía es, ¿puede un hijo, por ejemplo, vamos a suponer que uno quiere arrancar con el trámite, todo, pero se encuentra con varios problemas en el camino, ¿puede un hijo dejar sin efecto el reconocimiento? Puede decir, bueno, ¿sabes qué? Hay muchos problemas, no quiero entrar en problemas, ¿puedo dejarlo yo sin efecto? ¿O la ley sí o sí me exige que yo continúe con ese trámite? Bueno, el hijo puede impugnar su filiación, pero en casos específicos, como por ejemplo cuando ha sido víctima de un delito sexual por alguno de sus progenitores.
Es decir, el hijo no puede negarse la afiliación porque también es un derecho que tiene el progenitor a establecer la afiliación con su descendiente. Entonces la ley establece únicamente ciertos casos muy graves en los cuales sí el hijo podría impugnar esa afiliación, pero eso tendría que demostrarse dentro de un proceso. Perfecto. La siguiente pregunta, me imagino que está clara esta respuesta, pero igual yo quiero hacerla. Los beneficios que goza el menor, por ejemplo, al momento de ser reconocido por sus padres. Bueno, al momento del reconocimiento, cuando se establece la afiliación, nacen una serie de derechos y obligaciones. Dentro de los derechos de los hijos, por ejemplo, el derecho a tener una asistencia familiar, a recibir una pensión alimenticia por parte de sus padres, a tener el cuidado, la protección y en lo posterior un derecho expectaticio en cuanto a las sucesiones que puedan existir. Y de la misma manera también el progenitor adquiere derechos y obligaciones, es decir, ambos, tanto el padre como el hijo, al momento de establecerse esa afiliación, van a contraer derechos y obligaciones. Abogado, ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, interesante, vamos a poner una edad de 15 años. A los 15 años el niño descubre X situación y pide un reconocimiento de su padre. Se reconoce. ¿Qué pasa con todos esos años, por ejemplo, en que no hubo una asistencia alimenticia? ¿Eso se tiene que hacer un retroactivo o arranca desde ahí, por ejemplo? Imagínate, mucha gente estará pasando por eso también, por ejemplo. La cuestión económica, obviamente sabemos que uno como padre tiene la obligación de asistirlo económicamente y muchos puntos más. Así es, bueno, el caso que usted plantea genera diversas situaciones, ¿no? La primera es que si hablamos que un menor tiene 15 años, entendemos de que ya tiene una afiliación, es decir, ese niño ya está inscrito con un nombre. Por cuanto, si quiere establecer una nueva afiliación, tendrá que demandar al padre que figura en el registro y al padre que él considera que es su padre biológico, es decir, a las dos personas y también a la madre. Y en ese proceso tendrá que establecerse finalmente a través de una prueba científica quién es el progenitor biológico. Y partiendo de ahí vendrán los derechos que el juez determinará los derechos de asistencia familiar y si es que si correspondiera un resarcimiento del daño por todos esos años. Lo cierto es que ahora lo que prohíbe la norma es que existan dos filiaciones. Antiguamente una persona reconocía a un hijo y a los pocos años venía otro sujeto y lo volvía a reconocer, entonces se creaba una situación caótica. Un conflicto. Hoy por hoy la norma prohíbe, por cuanto una persona no puede tener dos filiaciones. Por supuesto, por supuesto. Entonces, para tener una nueva afiliación tiene primero que anular la primera, pero puede hacerlo en el mismo proceso. Perfecto. Muchas gracias, abogado Rajib Echalar. Interesante la charla del día de hoy, espero le haya servido. Cualquier consulta o duda pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales que ahí le vamos a estar contestando. Gracias, licenciado. Gracias. Cerramos el sector de asesoría legal, por favor. Asesoría legal. Enhorabuena.